oración. Si alguien me alcanza un cafecito, estaré eternamente agradecido. Café con cafeína. Sin cafeína. Con cafeína. Hace falta la nueva. No, vamos a pintar. Café. Bien, vamos a continuar. Estamos en el capítulo, Judas, versículo 6. Judas, primera de Judas. La segunda. Estamos en segundo. Segunda de Judas estamos. Capítulo 6. Y antes de ello, estaba pensando en esto el otro día. Y si me alcanza una servilletita también, no, la verdad, disculpe que moleste tanto. Pero antes de comenzar, yo quería explicar algo un poco de cómo hemos llegado, por qué razón encontramos a veces ciertos pasajes problemáticos en la Escritura. Ustedes me han escuchado a mí decir varias veces, déjenme. Gracias. Gracias. Dios me lo bendiga. Amén. Ustedes me han escuchado a mí decir que desde la Reforma Protestante hubo ciertos cambios en la forma en que nosotros interpretamos los procesos sobrenaturales, etc., ¿no? ¿Quién se acuerda de eso? ¿Quién sabe de lo que estoy hablando? Lo he repetido como 15 veces. No estoy bravo, lo que nada más que les recuerdo que se los he dicho como 15 veces. Que les he mencionado que después de la Reforma Protestante hubo una depuración, por decir así, del sobrenaturalismo, del supernaturalismo en la Escritura. Entonces ahora, por ejemplo, los ángeles se definieron como estas criaturas completamente etéreas que no tienen ninguna interacción con el mundo natural, ¿no? Y todo los procesos sobrenaturales empezaron a ser explicados por medios naturalistas, ¿no? Hubo un hombre que se conoce como el padre de la filosofía moderna, que se llamaba, esto es un poco de Filosofía. Descartes. René Descartes. Okay. Este señor se reconoce como el padre de la filosofía moderna. Y esto hoy, al principio vamos a sentar unas pautas filosóficas, un trasfondo filosófico de cómo llegamos a este tipo de interpretación. ¿Por qué? Porque es importante en la forma en que entendemos la Escritura. Este señor, después de este señor, que fue ese famoso, no cuántos han escuchado la frase, yo pienso, por ende soy, ¿no? Cogito ergo sum. Él fue el que, o pienso, luego soy, I know ¿no? the English, man. I know the English. I think That's who I am. ¿Ah? I think that's who I am. Lovely. Pienso luego existo, algo así. Pienso, luego existo, claro. Ahora, él llegó a eso por medio de lo que se llama una duda metodológica. Después de Descartes, él, una persona que identifica lo que se llamó el problema de la mente y cuerpo. ¿Okay? Y el problema de la mente y el cuerpo es tal que dice, ok, si él define, según la definición de Descartes, ok, si el alma humana es, no sé escribir hoy, discúlpeme, todavía estoy con dolor y no estoy atinando muy bien la cosa, ok, inmaterial, no ocupa espacio, ¿ok? Es inerte, ¿ok? Y esta es la mente, o el alma, ¿no? Alma, es todo esto. Y el cuerpo es material, tiene un espacio, ¿no? O volumen, y no es inerte. Que tiene energía, es capaz de tener energía. Ok. Evidentemente que después de esa definición nos encontramos con un serio problema filosófico que nunca fue resuelto. ¿Okay? Y hasta nuestros días hay personas que todavía escriben libros tratando de resolver este problema. La gente de hecho le dio el problema un poco de costado
que se rindieron al tratar de resolverlo y como que dijeron, bueno, vamos a dejar eso ahí, vamos a ocuparnos con otras cosas, ¿no? ¿Por qué les estoy enseñando yo sobre esto? Sobre la filosofía y el problema de la mente y el cuerpo. That's the eternal problem Esa es la in this razón. class. ¿Por qué razón? Porque cuando nosotros vamos a entender ahora de qué manera puede un ángel embarazar a una mujer, nos encontramos con que tenemos un legado histórico, filosófico, que se remonta a los tiempos de Descartes. Esta dificultad teológica no existía para los escolásticos medievales, donde ellos no habían caído en estas categorías. Estas categorías se introdujeron después. ¿Ven lo que le estoy diciendo? Entonces, después de René Descartes, surge el problema de la mente y el cuerpo. ¿Cómo puede aquello, nuestra alma inmaterial, de una sustancia espiritual que no ocupa espacio, etcétera? ¿Cómo algo con esas características puede afectar a un cuerpo que ocupa espacio, tiene densidad, etcétera, etcétera, etcétera? Es un problema serio. Descartes nunca pudo resolverlo, ¿no? Entonces, la razón por la que le planteo esto es porque este pensamiento que se deriva de aquella dicotomía gnóstica que se volvió a introducir nuevamente en el pensamiento teológico cristiano después de la Reforma Protestante, nos ha encasillado en una esquina. De tal manera que ahora, la mayoría de las personas van a hablar y van a decir, por ejemplo, la mayoría de los cristianos han tenido que reinterpretar ciertos textos en la Escritura, como son este que estamos estudiando, y han tenido, desde el tiempo de Agustín, no fue la primera persona, pero fue obviamente el exponente más contundente de la interpretación, de que lo que se estaba refiriendo cuando hablaba de los hijos, las hijas de los hombres y los hijos de Dios, se estaba refiriendo simplemente a dos razas humanas. ¿Por qué? Porque ¿cómo es posible que un ángel, que por definición es inmaterial, no ocupa espacio y es inerte, cómo puede actuar sobre la materia? ¿Cómo puede un ser con esas características hacer que una mujer conciba? Están viendo por qué es importante este problema filosófico para la teología. Y les estoy dando esto a grosso modo, a rasgos grandes. ¿Okay? Preguntas hasta aquí sobre esto. Sí. El Señor tiene esa misma característica. Sí. Y entonces el Espíritu embarazó a María. Exactamente. Exactamente. Y quiero notar también otro detalle. Que ahí empiezo, esto lo vamos a explorar aún más profundamente cuando entremos en Génesis, pero una de las cosas que yo quiero hablar cuando hablemos, por ejemplo, en Génesis, que habla de los hijos de Dios y las hijas de los hombres, y dice después, no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre. Y Agustín interpreta aquello como queriendo decir, obviamente no estaba hablando de los ángeles, porque no dice, no contenderá mi espíritu con los ángeles para siempre, lo cual según Agustín le daba fuerza a su argumento de que la raza de los hijos de Dios se refería a la descendencia de Set y los hijos de las mujeres, ¿no? o las hijas de los hombres, mejor dicho, los hijos de los hombres, las hijas de los hombres se refería a la raza de Caín. ¿Okay? Entonces ese es el argumento. Yo sostenía esa postura por la mayor parte de mi vida. ¿Okay? Pero vemos precisamente por el comentario que usted hace que el hecho de que haya sido, y esto es un detalle interesante, la manera en que Dios ve las cosas o la manera en que debemos de tratar ontológicamente las cosas, ¿okay? La dignidad de un ser, y esto a lo mejor nada de esto tiene sentido aún, pero que manténganse enfocados y presten atención porque todos estos puntos, estos detalles van a servirles como instrumentos interpretativos, ¿ok? Porque estos son textos que son ponzoñosos. La dignidad de un ser, ¿ok? No debo decir la dignidad, porque la dignidad de un ser es determinada por la más alta de sus facultades. ¿Ok? Es decir, nosotros tenemos una dignidad elevada porque la facultad más alta, el intelecto humano, nos hace superiores a un perro. Ahora, en cuanto a la naturaleza, lo que determina la naturaleza o las cualidades de la naturaleza son lo que determina lo
que determina naturaleza es la facultad más baja. Y le voy a explicar lo que quiero decir con eso. Yo sé que están confundiditos, no se me achicopalen, que vamos a explicar. La facultad, la dignidad del hombre es alta porque el hombre tiene un intelecto, ¿okay? Que es la imagen de Dios. Sin embargo, al hombre ese intelecto no es material. Ese intelecto sobrevive la muerte, no muere, es eterno, ¿verdad? Sin embargo, cuando Dios habla del hombre, dice, porque se acordó Dios de que el hombre es, ¿qué dice? ¿Cómo le dice? Hechura de Dios. Sí, pero le dice polvo. El Señor no le dice, te acordaste de Dios que es un intelecto superior. No dice eso. ¿Se acuerda de que el hombre es qué? Polvo. Y al hombre se le refiere como gusano, como polvo, como hecho de fango. De hecho, la palabra Adán significa el hombre de barro, ¿no? Entonces, ¿qué quiero mostrarle con eso? Que aquellos hijos de los ángeles que engendraron de las mujeres nunca se recibirían el título de ángeles, porque no eran ángeles. Recuerden que ángel es lo que uno hace, no lo que uno es, ¿no? Dios nunca los mandó, no son mensajeros de Dios, por tanto no son ángeles. Pero sí son hombres. ¿Por qué? Porque ¿qué es lo que es un hombre? Un hombre es un ser que está hecho de polvo, de carne y de hueso, pero que tiene una sustancia intelectual superior, que no es un animal. Y estos seres que descendieron de los ángeles eran técnicamente, ¿qué cosa? Hombres. Eran hombres. Por eso Dios dice, no contenderá para siempre mi espíritu con el hombre. ¿Por qué? Porque era un hombre hecho de barro con un intelecto superior. Ahora, esa es una de las claves. Los ángeles, ¿cómo engendraron? Bueno, ahora vamos, esa es otra pregunta. Pero respondiendo también al Señor Jesucristo, que es Dios, se le dice ¿qué cosa? El Hijo del Hombre. El Hijo del Hombre. ¿Por qué se le usa, se le refiere como el aspecto más inferior? El Hijo del Hombre no es su dignidad más alta. El Hijo de Dios sí. El Lobo sí, pero se le llama al Hijo del Hombre. Entonces, el hecho de que se le llame hijo que se llamen hombres a estas criaturas, es decir, yo no hay ninguna contrariedad interpretativa en interpretar a ese comentario. No siempre contendrá mi espíritu con los hombres, como si se refiriera simplemente a los descendientes de Adán y no a los descendientes de estos gigantes o de estos ángeles con las mujeres. Okay. Eso es uno. La cuestión es, dice aquí en el texto, y fíjense, todavía no hemos entrado en el texto, estamos simplemente poniendo ciertas partes. La cuestión es cómo puede entonces un ser que es inmaterial, etcétera, hacer que una mujer conciba, que es material, etcétera, etcétera, etcétera. Y la otra pregunta que yo me hago es, paréntesis, cuando el Señor arroja a Adán y Eva del paraíso, ellos conciben a Adán, a Caín y a Seth, conciben 3 hijos. La Biblia no menciona más hijos, menciona 3. Abel murió y Caín fue desterrado, ¿no? Y él mismo dice, Caín, reconociendo que hay más personas, le pide, Señor, cualquiera que me vea me va a matar, ¿no? Asumiendo de que hay otras personas aparte que ellos, aparte que Adán, Eva y Caín en ese punto. Y el Señor le pone pues una marca que ya lo sabemos, ¿no? Para que nadie lo toque. Pero esas otras personas, porque Caín, para tener hijas, las hijas de los hombres, que vienen a ser la descendencia de Caín, Caín ha tenido que unirse con una mujer, con una hembra. Sí. ¿Y de dónde salió esa Bueno, no, es una pregunta que me la aguanta ahí hasta Génesis. Estamos todavía porque ya eso vamos a llegar a eso es cuando estemos en eso. Pero estamos hablando ahora de la cuestión porque dice aquí, y a los ángeles en el 6 que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, los ha guardado bajo prisiones, dice, guardado bajo oscuridad en prisiones eternas para el juicio del gran día, como Sodoma y Gomorra, las ciudades vecinas, las cuales de la misma manera que aquellos ángeles
habiendo fornicado, ido en pos de vicios contra la naturaleza, eso es lo mismo, de cosas contra la naturaleza fueron puestas, por ejemplo, sufriendo el castigo del fuego eterno. ¿En qué manera puede un ángel hacer que una mujer? Bueno, de la misma manera que el hombre hace que la mujer conciba. ¿O ustedes piensan que las personas conciben por causas simplemente físicas y naturales? No hay una forma de concebir. ¿Mm? Ese tipo de inseminación artificial. No hay una sola forma para concebir. Es decir, ¿por qué un ser espiritual? La concepción humana no es un proceso meramente físico. Tiene que intervenir algo que no es, no quiero decir la palabra físico, que no es material para causar ese proceso. A mí me gusta la definición que tiene, la definición de Platón es más cercana a la definición de Descartes. Descartes se imagina al alma como esta sustancia, como un fantasma, por decir así. La definición aristotélica, y esa es la definición del alma que yo sostengo, es una definición física. Y no sé que dije física y no material. ¿Okay? Porque la palabra griega, para referirse a las ideas, etc., es la palabra que se escribe así, ¿no? Morfé. Eso significa forma, o es el principio intelectual. ¿Qué significa eso? La forma, ¿qué es lo que hace? Informa a la materia. Si usted toma un ser humano y lo compone en sus elementos más básicos, ¿qué es lo que se encuentra? Carbón, hidrógeno, ¿qué más? Cloro, potasio, magnesio, oxígeno, magnesio, todo eso. Entonces, si yo le hago así, le traigo todos esos elementos aquí en una carretilla y le digo, mire, he aquí como dijo Pilato, eche homo, he aquí un hombre. ¿Usted qué diría? ¿Está loco? Eso no es un hombre. ¿Cómo que no? El hombre está compuesto de hidrógeno, de carbono, de oxígeno, y he aquí hidrógeno. Lo mezclo un poquito más. Ahí está. Cuando lo cremas, es lo que encuentras. Es lo que encuentra, es lo que está en las cenizas. ¿Verdad? Depende, si a lo mejor es un poquito de cianuro, si la esposa le dio un pesito antes de... Lo quería mucho. Lo quería mucho. ¿Entienden lo que estoy hablando? Ahora, eso no es ¿cómo se llama? No es un hombre. ¿Qué es lo que hace un hombre? Materia. Esa es materia. No, ¿qué es lo que hace el hombre? El alma, el espíritu. ¿Qué es lo que hace que estos elementos estén coordinados de tal manera que formen a un ser humano? Le explico. Nosotros pensamos, la mayoría de las personas piensan que el ADN provee la explicación necesaria para plantearse un esquema organizacional de un ser humano. Por ejemplo, que si nosotros podemos hacer la secuencia de un ADN, podemos reconstruir un ser humano. El ADN no nos dice absolutamente nada cómo hacer un ser humano. Si yo le presento una secuencia de un ADN de una persona, usted no sabe que tiene una simetría bípeda, es decir, que una simetría bilateral, no lo dice el ADN. Si yo le saco la secuencia al ADN en el músculo del muslo del hermano y le saco la secuencia del ADN del músculo del bíceps, es exactamente lo mismo. El ADN no me dice que este músculo es un cuádriceps y este es un bíceps. Pero el bíceps es diferente, de una forma diferente al cuádriceps. ¿Por qué entonces las células del ADN en este músculo forman un bíceps en esta manera y no un cuádriceps? Si usted saca la secuencia mía del ADN, yo tengo los ojos verdes, mi mamá tiene los ojos marrón, mi papá tiene los ojos azules. Y usted hace una secuencia, va a ver todos los posibles colores de ojos que existen en mis ancestros. Pero usted no puede saber si yo tenía los ojos verdes. ¿Por qué? Porque el ADN tampoco nos dice cuáles fueron los genes que fueron expresados. ¿Entienden lo que estoy hablando? Entonces, el gran misterio de que cómo está hecha una persona, nosotros no lo sabemos. ¿Por qué? Porque eso está en el alma, que es el principio organizador de la materia. Aristóteles decía que lo que hacía a algo un alma específica, a una materia específica, era que el alma proveía de la información
información, está viendo los paralelos, no es accidente, la información que le decía a esas moléculas o átomos cómo formar el cuerpo tal. Por ejemplo, un alma vegetativa, decía Aristóteles en su libro de Ánima, dice que un alma vegetativa le decía a esa plantita que iba a ser una planta de guayaba y no una planta de tamarindos. Y le decía cómo organizarse, cómo crecer, etc. De la misma manera que el alma humana es la que informa y le dice a la materia, a este átomo, no, tú vas a entrar aquí, tú vas a crear una pared celular, tú vas a hacer todo eso. Todo eso es información. ¿Y de dónde se deriva esa información? Del alma que Dios creó. Ahora, cuando usted está hablando de una concepción, ¿qué es lo que pasa en el momento de la concepción? Un alma que Dios creó le dice a esa materia, tomando de la materia del padre y tomando de la materia de la madre, los une y procesa un proceso de instrucción a esas moléculas, diciéndole, tú vas a hacer esto y te vas a dividir aquí, por eso es mitosis y meiosis y no sé cuánto, y vas a dividir y tú vas a hacer, ahora vamos a hacer por medio de las células gliales en el cerebro, estas células se van a convertir en células de la corteza y ustedes van a ir aquí para hacer el cuerpo de calor. Esto es una complejidad increíble, incomprensible. ¿Por qué? Porque hay un principio espiritual que está guiando ese proceso. Ahora, ¿cómo un espíritu, una sustancia espiritual, que es el alma, puede hacer todo ese proceso que es puramente físico? Dios. Bueno, es el alma, no es Dios directamente. Dios crea el alma y esa alma es la que está guiando ese proceso. Porque cuando yo me corto, viene el cuerpo, esto tiene cicatrices, todo eso mientras yo esté vivo. Si yo me muero y usted corta el dedo, se queda cortado. ¿Ves? Entonces, no hay ningún problema para una sustancia espiritual, como es el cuerpo de los ángeles, engendrar de una mujer. Tomando de la materia de la mujer y por el mismo proceso, que es el mismo proceso que ocurre en el ser humano cuando hay una concepción humana, lo que guía ese proceso no es material, es inmaterial. La vida no es material, es inmaterial. Entonces no hay ninguna dificultad para que un ángel pueda engendrar de una mujer. Sí, hermano. Pastor, hablando de los ángeles que estaban con el Señor en el cielo y el ángel caído y todo eso, serafines, todo eso. ¿Estos ángeles tienen poder? Y si nosotros, por ejemplo, en oración a veces decimos, Señor, manda a tus ángeles que cura a mi hijo, que cura lo que sea. Sí. Eso es creíble. Es creíble y debe de ser. Dios nos mandó, cuando yo siempre que les digo a los cristianos, Dios nos ha dado los recursos del cielo. ¿Qué significa eso? Los ángeles, se llaman ángeles precisamente porque son mensajeros. Y los ángeles fueron puestos sobre la humanidad para proteger a la humanidad, para instruir y guiar a la humanidad. Ese fue el plan de Dios desde el principio. Lo que pasa es que los ángeles no hicieron bien su trabajo, se rebelaron contra de Dios. ¿Pero tienen poder entonces? ¿Cuál es usted me habla? ¿Los caídos o los que se quedaron allá? No, los caídos están caídos totalmente. No tiene poder. Pero tienen Tienen poder. poder porque son demonios, pues. Cuando Dios Pero los del cielo, por supuesto que tienen poder. A ver, Gabriel no tiene poder. No tiene poder el ángel que dice abrirle la puerta a Pedro. Tiene poder. Claro. Sí, me llama la atención porque cuando Dios da algo, lo da y no lo quita. Por ejemplo, el poder que le dio a Lucifer, se lo dio y él tiene poder, el enemigo tiene poder, pero es limitado. Entonces, a eso es que me refiero. Bueno, todos tienen poder limitado. Lo único que tiene poder ilimitado es Dios. Los coros de ángeles, la jerarquía de ángeles, el poder que tienen está limitado por su naturaleza, ¿no? El ser humano tiene poderes intelectuales que no tiene un perro, ¿no? Y eso está limitado por la naturaleza. No es solamente que Dios los limite, y si Dios no los limitara tuvieran poder infinito. No. La naturaleza misma de cada ser que Dios creó tiene inherente en sí limitaciones en cuanto a sus facultades, poder, etc. ¿No? Ok. Bueno, preguntas hasta aquí. No quiero confundir. Lo que pasa cuando Ezequías, ¿no? No sé, pero no sé qué va a decir. Cuando predica contra No le aumentes, hermano. cuando predica contra los huesos secos, Ajá. ¿no? Y dice así, Dios le dice, predica contra los huesos secos. Y él comienza, y él no lo ve, pero comienza a sentir un barullo, Sí. y después cuando abre los ojos ve que la carne subía y los tendones se juntaban unos con otros, y de un momento a otro ya está un ejército
seres, Sí. pero que no estaban vivos, Ujú, que estaban muertos. ujú. Y después vieron la segunda vez que recién el alma es Ajá. la que ingresa ahí. Sí, Recién viene el alma ahí. sí. Y usted me está haciendo esa pregunta referente a lo que es el alma en la que informa. Pero en ese caso, ¿okay?, que usted me está hablando, primeramente eso es un milagro, no es el orden en el que las cosas ocurren. Esa es una. Segunda, eso no es una concepción, es un milagro. Entonces no podemos tomar los casos extraordinarios para probar cosas ordinarias. Ahora, la otra cosa es también que hubo algo de hecho superior al alma en esos huesos secos, que fue la palabra de Dios. Como vamos a ver en el libro de Génesis, lo que crea al mundo físico es la palabra inmaterial de Dios. Dijo Dios, descúbrase lo seco. Y se descubrió lo seco. Pero eso no fue una cosa física que ocurrió. De la misma manera que cuando el profeta le habla la palabra de Dios a los huesos secos, esos huesos secos recobran vida. No completa, pero por lo menos empiezan a organizarse en materia. Eso es algo, por ejemplo, la razón por la que yo estoy dando hincapié en esto, hermano, yo sé que yo estoy viendo más allá en lecciones que vamos a llegar, pero uno de los grandes problemas que tenemos los bautistas y la iglesia evangélica en general es una cuestión que hemos perdido el sentido de lo que es el sacramento. ¿No? Por ejemplo, cuestiones como el bautismo, yo di una clase bastante extendida sobre el bautismo, se ven como ritos vacíos, ¿no? Un signo, una señal vacía. Cuando tomamos la cena del Señor y dice, este es mi cuerpo, y dice el apóstol Pablo, no, sin discernir el cuerpo, sino, bueno, eso no es literalmente el cuerpo de Dios, decimos nosotros. Pero la Biblia no nos dice eso, nos dice, este es mi cuerpo, dice, y el que coma de este pan o beba de esta copa, sin discernir el cuerpo de Dios, dice, es culpable de qué? Del cuerpo y la sangre de Cristo. Entonces, ¿es de mentirita esto o es literalmente esto lo que está diciendo? El problema es que gracias a Descartes y gracias a la Reforma Protestante hemos depurado la Biblia de lo que nos parece supersticioso. ¿Ven? Y entonces las cosas, todas estas cuestiones que vemos sacramentales nos parecen supersticiosas. Pero vemos que Dios creó el mundo como un templo para sí. Y que el mundo tiene todas aquellas señales sacramentales. Vemos que, por ejemplo, ¿de dónde viene la vida? Qué cosa interesante. ¿Dónde comienza la vida? En la Biblia. Bueno, la ciencia también nos dice lo mismo. ¿Dónde comenzó la vida? Hermanos, ¿están despiertos? Pregunta, ¿están vivos ustedes? Sí. Okay. ¿Dónde comenzó? Con la palabra de creación. No, ¿dónde comenzó? No cómo, cuándo, ¿dónde? No, en el mar, como en el jardín del Edén, en el mar. Y dijo Dios, produzcan las aguas toda clase de ser viviente, etcétera, etcétera, etcétera. ¿No? Ahí vemos que hay un proceso sacramental. Y después digo Dios, produzca la tierra toda clase de ser, Entonces vemos que esa unión de lo inmaterial y lo material está desde el principio. Y el sacramento más grande que Dios nos ha dado es ¿qué cosa? El sacramento sublime, más alto. ¿Qué cosa es? El bautismo. No. Cristo. Cristo es el sacramento más grande. Cristo es la palabra y la materia unida. Todos los sacramentos son palabra y materia. Desde el principio así creó Dios las cosas. Y Dios no cambia la forma de actuar. En el Viejo Testamento no la cambia en el Nuevo Testamento. Él continúa haciendo lo mismo que ha hecho desde el principio. La palabra de Dios infunde a la materia y ¿qué es lo que produce? Vida, orden, estructura. De la misma manera que el alma, cuando entra en la materia, ¿qué es lo que produce? Vida. Una persona. Vida. Bueno, continuamos y dice, no obstante, de la misma manera que estos soñadores mancillan la carne, hablamos de los gnósticos. ¿Quiénes son los gnósticos? Los gnósticos son los que sobreponen el intelecto sobre la carne y no le dan importancia a lo que haga la carne, porque ya de antemano lo importante es que en el cerebro ya están salvos. No en el cerebro, el cerebro es malo, el cerebro es a materia. nivel de pensamiento, Sí, El niega Espíritu a nivel de Santo, pensamiento, el Espíritu Santo y la como carne. ya ellos están salvos, no importa todo lo que peque. niega No, quiere justificar
fructificar. Porque para ellos el pensamiento es fundamental. Tiene de demonio. Es el conocimiento y no... Quiere fructificar la... Exacto. Y eso no se puede mezclar. Entonces, no importa lo que pase aquí, esto no afecta a esto. Esa es la concepción cristiana moderna. Entonces, se ha separado la materia del espíritu. Y todas las cosas Dios se da a sí mismo hacia nosotros por medio de ¿qué? De medios materiales, de medios físicos. Y eso lo vemos en la creación desde el principio. De hecho, no quiero entrar mucho en eso, pero vamos a ver que en el capítulo 6 de Génesis, lo que trae la condenación de Dios, y Dios destruye aquella naturaleza corrompida de los gigantes, y de hecho dice toda carne la destruyó, porque no fue solo, les digo hermano, con las mujeres que fornicaron estos ángeles, sino que toda clase de perversidades y seres extraños fueron creados. Por eso Dios destruye al mundo entero, no nada más a los seres humanos. Dice, toda carne en la cual hay aliento. aliento de vida. ¿Ok? Entonces, ¿qué pasa? Dice, de la misma manera también estos soñadores mancillan la carne. Dice, rechazan la autoridad y blasfemian las potestades superiores. Estos son los gnósticos. Pero cuando el arcángel Miguel contendía con el diablo, disputando con él por el cuerpo de Moisés, no se atrevió a proferir juicio de maldición contra él, sino que dijo, el Señor te reprenda. ¿Por qué hace el arcángel Miguel eso con el diablo? Esto que sigue la jerarquía. Porque se respeta la jerarquía. Y Satanás puede que sea un ángel caído, pero todavía tiene un lugar que el Señor le dio y hay que respetarlo, ¿no? Claro, tiene más nivel que el arcángel. Bueno, él es un querubín, Satanás, Azazael. Claro, Tu papá puede ser un borracho y un desastre, es tu papá. pero tu papá es una autoridad. Su marido, hermana, puede ser el peor ejemplo de marido que existe en el planeta Tierra, pero esto te tienes que someter, puede ser la autoridad de Dios. Hijo, tus padres a lo mejor no son perfectos, pero te tienes que someter a ellos porque eso es lo que Dios determinó. Asimismo, como dice el arcángel Miguel, no profirió maldición, sino que Dios lo remitió al que sí puede maldecir, Sí puede. al Señor. Y le dijo, que el Señor te reprenda. Ah, Yo he visto a veces los hermanos carismáticos, y les digo hermanos carismáticos porque los considero hermanos, pero son como esos primos bulliciosos que lo visitaban a uno en el verano, ¿se acuerdan? Que le llegaban los primos del campo, ¿no? Y eran como trogloditas. No sé a quién le cae el sombrero. Estoy hablando, le parece que el espíritu está moviéndose en esta área aquí, con personas que le dan. Y venían esos primos a visitar, ¿no? Y entonces usted decía, pero bueno, son ya medio trogloditas los primos, pero bueno, son familia, ¿no? Y así los hermanos carismáticos que tienen ciertas creencias, pero algunos de ellos van, y me acuerdo que una vez estaba un pastor predicando y se quitó el zapato. Y dice, yo le pongo el zapato en la boca al diablo. Y yo decía, y el Señor mismo dice, estarlo mirando los ángeles, Señor, no les tomes en cuenta, perdona bueno, es precisamente lo que dice aquí. Dice, no obstante, dice, de la misma manera estos soñadores mancillan la cara, dice, y rechazan las autoridades, blasfemian, dice, en contra de las potestades superiores. Hay muchas cosas que nosotros no sabemos como seres humanos y tenemos que mantenernos como somos. ¿Cómo se llama este hombre? Ludwig Wittgenstein, el famoso el filósofo logista austríaco, escribió un libro muy breve que se llama el Tractatus Logicus Philosophicus, y al final dice, de aquello sobre lo cual no podemos hablar, debemos mantenernos callados. Así termina el libro. Bueno, eso es un buen consejo para todos nosotros. De aquello sobre lo que no sabemos nada, ni podemos ni siquiera aspirar a saber, debemos de mantenernos callados. O sea, hay muchas cosas que el Señor no nos ha revelado, así que es bueno no especular. ¿Ven? Amén. 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 El que no dijo amén, o sea, especulando, buscando en la internet que si los Illuminati, ¿no? O sea, déjese de bobería, hermano, por favor. Los dominicanos dicen calladito te ves más bonito, sí. En Cuba decimos igual. Calladito te ves más bonito. Dice, pero estos blasfemian de cuantas cosas no conocen y en las que por naturaleza conocen se corrompen como animales irracionales. Ay de ellos porque han seguido el camino de Caín y se lanzaron por lucro en el error de Balaam y perecieron
en la condenación, en la contradicción de Coré. ¿Y esto quién le está hablando? Esto está escribiendo el apóstol Judas. ¿A quién está escribiendo los Judas esta carta? ¿Eh? A la iglesia. ¿Verdad, Lirio? A la iglesia. A la iglesia. Dice, hay aquellos dicen que han seguido el camino de Caín. ¿Cuál es el camino de Caín? Homicidas de sus hermanos, los que odian a los hermanos, y se lanzaron por lucro en el error de Balaam, el evangelio de la prosperidad, ¿no? Si me das tanto dinero, entonces yo voy a orar para que el Señor, tú pongas una semilla de fe y Dios te va a hacer lucro de las personas, ¿no? Y perecieron en contradicción de Coré. ¿Qué fue lo que hizo Coré? Armó un bochinche y una división en la iglesia de los israelitas, y se abrió la tierra y se tragó a todo el mundo. ¿Se acuerdan de eso? Estos son manchas en vuestros ágapes. ¿Qué está hablándole aquí? Está diciendo, estas personas aquí son manchas en vuestros ágapes. ¿Qué son los ágapes? ¿Eh? Fiesta. Ágape, una fiesta. Bueno, ágape técnicamente no, se está refiriendo a una fiesta. Pero ágape, ¿qué significa? Fiesta. Sí, una reunión. No. Amor, enamorado. Ágape, me encuentro yo confrontado con el bien y el mal cuando me doy cuenta. He aquí pongo delante de ti el bien y el mal. Ups. Pero aquí se está refiriendo a la celebración de la Eucaristía, la celebración de la Santa Cena. A eso le llamaban el ágape. Entonces se reunían, ¿cómo se llama? ¿Para qué? Para cenar, para participar de la Santa Cena. Por eso dice los ágapes en vuestras fiestas de la celebración del partimiento del pan. Dice, estos son, ¿qué dice? Manchas en vuestros ágapes. Fíjense si se refiere a la celebración de la Cena del Señor, dice que comiendo impúdicamente con vosotros, se está hablando, están participando de los sacramentos del Señor, impúdicamente con vosotros se apacientan a sí mismos, ¿no? Estamos hablando de que cualquiera que tomare de este pan o bebiere de esta copa indignamente, ¿no? ¿Qué dice? Muerte, juicio, come y bebe para sí. Nubes sin aguas, llevadas de acá por allá por los vientos. Son personas que tienen, sí son nubes, pero no tienen la sustancia, no tienen el agua pura que los limpia, que los alimenta, que los nutre. Son nubes vacías, llevadas ¿por qué? Por el lucro, llevadas por sus propias pasiones. Árboles otoñales, ayude usted a buscar algún. En nuestros países en realidad no hay mucho otoño, ¿no? Pero usted ha visto un árbol otoñal. ¿Cuánta fruta hay en un árbol otoñal? Nada. Ninguna. Sí, son árboles, pero sin fruto. Y dice, por sus frutos los conoceréis, ¿no? Y secos, ¿verdad? Dice, sin fruto, 2 veces muertos y desarraigados. ¿Por qué 2 veces muertos? Bueno, una porque van a morir por participar del ágape indignamente, van a morir físicamente y ya están muertos espiritualmente. Doble muerte. Fieras ondas del mar que espuman su propia vergüenza, estrellas errantes para las cuales está reservada eternamente la oscuridad de las tinieblas. Qué palabras fuertes, hermano, para esto, ¿no? Este evangelio no se predica en las iglesias, ¿no? En las iglesias damos un evangelio acolchonadito, comodito, para que no se nos ofenda, porque si usted aprieta un poco la tuerca, se le ofenden los hermanos y se van. Y si se van los hermanos, va el diezmo. Y si va el diezmo, los diáconos se ponen bravos y votan al pastor, traen otro pastor. Entonces, ¿ve cuántas cosas pueden ocurrir por predicar duro? ¿Ah? Sin ofender a nadie. Sin ofender a nadie. Ellos no se saben la historia. Un día se la tienes que hacer la historia a los hermanos para que sepan. Porque esos son los misterios de los iniciados. Solamente conocemos esos secretos. ¿Sí o no? De estos profetizó. Aquí volvemos a entrar ahora. Parecía que ya nos habíamos librado de todas las partes complicadas. Y ahora viene Judas y menciona a un tal Enoc. Dice, de estos también profetizó Enoc, séptimo desde Adán, diciendo, he aquí, vino el Señor con sus santas decenas y millares para hacer justo juicio contra todos y dejar convictos a todos los impíos de todas las obras impías que han hecho impíamente y de todas las cosas duras que los pecadores impíos han hablado contra él. ¿Cuántos impíos? Pío? ¿No? Estos son murmuradores querellosos que andan según sus propios deseos.
cuya boca hablan cosas infladas, adulando a las personas para sacar provecho. Pastores que lisonjean a los hermanos, les dicen lo bueno que ellos son, como el pastor que siempre está sonriendo, un día se le va a quedar la cara paralizada. ¿Saben de quién estoy hablando? Como el planeta Tierra, parece un anticristo, con la cara de vuelta al fondo y diciéndole lo bueno que usted es y cómo Dios lo ama así como usted es, porque usted es perfecto y usted tiene que aprender. No, yo no he dicho nombre, usted no ha mencionado. Yo no he dicho ese, pero usted es, y Dios lo ama porque usted es una persona buena y de buen corazón y tiene sentimiento y las personas no lo comprenden. No lo comprenden porque usted es un ser de luz. Usted es un ser de luz y Dios lo ama a usted porque usted es tan lindo y bueno y no hay maldad en usted y usted no es pecado porque usted lo perdonó yo, entonces ya usted no es pecador. Claro, ¿sabes qué clase de mensaje saliva? Qué bueno que es ese mensaje. No, pero mira que se dice, échate de aquí, dale, yo soy un ser de luz. ¿Cómo viene? ¿Cómo te atreves a criticarme a mí que soy un ser de luz? ¿No ves que resplandeciente estoy? Esos son los falsos maestros. Vaya a decirle a un pecador que es pecador para que vea, le muerde el dedo. Aquí está citando a Enoc. Enoc es lo que se llama la literatura pseudoepígrafa del siglo III antes de Cristo. Esto se escribió aproximadamente en la era de los Macabeos, el libro de Enoc. El libro de Enoc está compuesto de varios libros, esta primera, segunda, tercera de Enoc. El más antiguo data del tiempo que le estoy diciendo, aproximadamente 285 a.C. Los otros textos de Enoc datan de la época del segundo templo, el templo contemporáneo con el Señor Jesús. Los escritores del Nuevo Testamento se habían leído a Enoc, ¿okay? Al libro de Enoc. ¿Cuántos habían escuchado hablar del libro de Enoc? Levanten la mano. Nunca han escuchado eso. Entonces, este libro lo habían, de hecho, hay varias citas. Si me permiten un momento, le voy a buscar otra cita. En Pedro, cuando habla en 2 de Pedro, capítulo 2, también se menciona cuando usted se fija en 2 de Pedro, capítulo 2, en el verso 17, usted va a ver algo muy parecido a lo que acabamos de leer en el libro de Judas. Dice, estos son fuentes sin agua, sin nubes empujadas por la tormenta, para los cuales la más densa oscuridad está reservada para siempre. Pues hablando palabras infladas y vanas, seducen concupiscencia de la carne y disoluciones a los que verdaderamente habían, etc. Entonces ahí vemos que estás usando palabras casi textuales como las que acabó de usar Judas, porque ambos están citando al libro de Enoc. Pablo, aunque no lo cita, parece que alude al libro de Enoc cuando dice en el capítulo, ¿qué capítulo es? De Corintios, donde dice capítulo 10, si no me equivoco. Le dice que es bueno a la mujer tener señal de autoridad sobre su cabeza por los ángeles. ¿No? Entonces yo lo voy a leer, de hecho, para que vean de dónde viene esa cita de los impíos que pecaron impíamente, desobedeciendo con impiedad, ¿no? Les voy a leer que dice las palabras de la bendición de Enoc, con las que bendijo a los elegidos. Y nótese algo, quiero que vea algo. Lo veo aquí, entonces, espérense. No, que esto no miro lo que estoy leyendo. La palabra que usa dice a los llamados, eclectos, que es también a los elegidos, que comienza también el libro de Judas con el mismo tema, ¿no? Dice, los elegidos justos que vivirán en el día de la tribulación, cuando todos los impíos sean eliminados. Y retomó su parábola diciendo, no, un hombre justo, cuyos ojos fueron abiertos por Dios, vio la visión del santo de los cielos que los ángeles me mostraron. Y de ellos oí todo, y de ellos entendí lo que vi, pero no para esta generación, sino para una remota que ha de venir. Sobre los elegidos dije y retomé mi parábola relativa a ellos. El santo grande saldrá de su morada, y el Dios eterno pisará la tierra, incluso en el monte Sinaí, y aparecerá en su campamento, y aparecerá con la fuerza de su poder desde los cielos, y todos serán heridos de miedo, y los vigilantes temblarán,
y gran temor y temblor se apoderará de ellos hasta los confines de la tierra, y los montes altos serán sacudidos y las colinas elevadas serán abatidas, y se derretirá como cera, la tierra como cera ante la flama, y la tierra será completamente partida en dos, y perecerán todos los que hay sobre la tierra, y habrá un juicio sobre todos los hombres. Pero con los justos él hará la paz, y protegerá a los elegidos, y la misericordia será con ellos, y todos ellos pertenecerán a Dios y serán prosperados, y todos los benditos, y todos serán benditos, y él los ayudará a todos, y se le manifestará la luz, y él hará la paz con ellos. He aquí, él viene con 10,000 de sus santos para ejecutar juicio sobre ellos y destruir a todos los impíos, y para condenar a toda carne de todas las obras de su impiedad que impíamente han cometido, y de todas las cosas duras que los pecadores impíos han hablado en contra de él. Usted está viendo que la cita que hace el apóstol Judas es textual de este libro. ¿Qué nos indica eso? Porque siempre hay, sobre todo en nuestros tiempos, hay una pequeña curiosidad, ¿no?, sobre estos textos que son extra bíblicos, ¿no? Y por curiosidad nos lleva a leer estos textos y a querer indagar en cosas. Hace un tiempo la hermana María no está aquí con nosotros, pero me preguntó si se debía uno leer el libro de Enoc o no. Yo en ese momento le dije, hermana, no creo, que le di una respuesta pastoral. Le dije, ¿para qué usted quiere leer el libro de Enoc cuando usted tiene suficiente en la Escritura? ¿No? La Escritura es lo que el único texto que sabemos que es inspirado por Dios es este. El libro de Enoc no es un libro inspirado por Dios. Sin embargo, eso no significa que sea falso. Hay muchos textos que no son inspirados por Dios, pero que hablan verdad, ¿no? Obviamente los apóstoles conocían estos textos y los leían y los consideraban con cierta autoridad. ¿Okay? El lenguaje apocalíptico que se presenta en el libro de Enoc informa muchas de las cosas que son citadas en la Escritura, como acabamos de ver que textualmente hay una cita de ese libro. ¿Qué lugar debe de tener un libro, por ejemplo, como el libro de Enoc en la literatura de los cristianos? ¿Debe un cristiano leer el libro de Enoc o sí? Como quiera. Eso se lo dejo a su juicio. Provee cierta información, ciertos detalles, expande un poco sobre lo que ocurrió en el capítulo 6 de Génesis. Ahora, ¿qué es el libro de Enoc? Obviamente, si el libro data de 300 años antes de Cristo, no fue escrito por Enoc mismo, ¿ok? Lo cual no significa per se que Enoc no haya sido el autor del libro. Existía, antes de que todos estos textos fueran puestos en escritura, existía una tradición oral, ¿no? De hecho, si usted lee el Deuteronomio, cuando se le dan las leyes a los hijos de los israelitas, se les dice qué cosa. Dice, escribe esto y díselas a tus hijos y háblale estas palabras y repítelas y repítelas y repítelas y repítelas. Entonces, había una tradición oral. Después de la cautividad, muchos de estos textos que existían ya en la cultura judía fueron escritos, puestos en escritura. Ok, ahora, ¿qué autoridad le presta, dado que es una cita de los apóstoles sobre este libro? Para aclarar. Primeramente, lo que los apóstoles citan y lo que ellos nos enseñan como verdad es verdad. Eso no significa que el libro en sí tenga que ser tomado como autoritario. El apóstol Pablo, de hecho, cita a varios de los filósofos griegos cuando leen en el libro de los Hechos, que él dice, como dicen vuestros propios poetas, dice, en él nos movemos y de él tomamos el ser. Está citando al poeta Crísico, si no me equivoco, ¿no? Y en Agamenón, que es un libro de Asclepio, o Esclipio en español creo que se dice. Asclepio en español. Asclepio. Okay. Asclepio en español, gracias. En el Agamenón encontramos aquella cita que dice, cuando le dice, Pablo dice, dura cosa es dar cosas contra la hija. Eso es una cita textual que se encuentra en un libro que es de autoría pagana. ¿Significa que eso le da como un aval a esta literatura pagana como autoritaria? No. Es simplemente que los autores de la Escritura, el Espíritu Santo les dio a que tomaran de la cultura en la que ellos estaban viviendo para referir o comunicar la palabra de Dios. Hasta ahí estamos claros en cuanto a esto. Ahora, muchos piensan que porque el libro no fue escrito por Enoc, eso muestra que el libro es falso, que está engañando, porque está hablando en la persona de Enoc. El libro de Enoc debe ser entendido como un comentario bíblico,
los comentarios bíblicos en aquel entonces no se escribían como comentarios bíblicos, ¿no? Nosotros tenemos una forma prosaica, y prosaica no en el sentido vulgar, sino prosaica de la prosa que usamos para escribir las cosas, una manera técnica en lo que hacemos los comentarios. Y esto viene después de ¿cómo se llama?, de la Edad Media, de los escolásticos, etcétera, que empezaron a introducir de esa manera. Pero los antiguos muchas veces usaban el nombre o la boca, ¿no?, de un profeta o alguien de autoridad, Moisés o lo que sea, y escribían un comentario con la autoridad de esa persona. Todos entendían que eso se estaba haciendo y que esto era un comentario. ¿Entienden lo que estoy hablando? Simplemente que estaban usando a esta persona como interlocutor. Entonces no es que ellos estaban tratando de crear un documento falso, sino que simplemente estaban expandiendo sobre un texto que había sido revelado, usando a Enoch como un personaje perfecto, porque él fue traspuesto, él nunca murió, fue al cielo, como a este personaje, y lo usan a él como para explicar todas estas cosas. De la misma manera que Dante Alighieri usó a Virgilio, el poeta romano, para que fuera su guía turístico por el infierno, el purgatorio y finalmente el paraíso. Vamos a asumir o piense que Dante de verdad se encontró. No, obviamente es un recurso literario para explicar algo. El libro de Enoch es más bien un comentario bíblico de ese pasaje de la antigüedad. ¿Okay? Así es como debemos de comprenderlo. ¿Nos sirve para ilustrarnos en muchas cosas? Sí, sí nos sirve. Otra autoridad que quiero mostrarles también, que es importante, es que en la Epidexis, que fue un libro que fue escrito por Ireneo, ¿se acuerdan de Ireneo? Discípulo de Policarpo. ¿Se acuerdan de Policarpo? El vecino que vivía en la esquina. No. Policarpo, el discípulo del apóstol Juan. ¿Se acuerdan de él? Apóstol Juan. De ese sí se acuerdan. ¿O no? Levante la mano el que se acuerde del apóstol Juan. El apóstol Juan tuvo un discípulo que se llamaba Policarpo, y el discípulo de Policarpo se llamaba Ireneo. Ireneo fue una figura importantísima en la historia de la iglesia. ¿Por qué fue Ireneo una figura importantísima en la historia de la iglesia? Primero, porque por su cercanía a los apóstoles. Segundo, porque escribió una magistral defensa o apología de nuestra fe, ¿okay? Se llama contra herejes, contra los herejes, donde él ataca precisamente, no solamente a los paganos, sino principalmente a ¿quién? ¿Quién era el enemigo de la iglesia en aquel entonces? Como dice Bolívar, Señor, siento que ha arado en el mar. Roma. No. ¿Quién fue el primer enemigo? Si el libro se llama Contra los herejes. Los desertores. Oh my goodness. Los gnósticos. Los gnósticos. ¿Quiénes son los gnósticos? ¿Quiénes son los gnósticos? ¿Ah? Los gnósticos son los que dicen que por tu cuerpo puedes hacer lo que quieras, que tu espíritu está... La materia es mala, el espíritu es bueno. Esos son los gnósticos. Entonces, este señor escribió, Ireneo, que llegó a ser obispo de Lyon en Francia, y él consideraba el libro de Enoch como un libro autoritario, o que tenía un peso canónico, por decir así. Y vamos a entrar, les voy a volver a leer esa cita cuando lleguemos a ese lugar en el libro de Génesis, pero aquí les voy a hablar un poco de lo que él comenta, precisamente citando, esto es uno de los padres de la iglesia, citando a este texto. Antes de eso voy a decir también que Justino Mártir, que murió en el Coliseo en el año 165 después de Cristo, también consideraba y cita al libro de Enoch en su apología, en su segunda apología. Y habían varios padres de la iglesia que lo consideraban como un libro canónico, o por lo menos daban a entender que lo pensaban de esa manera. Dice así Ireneo: la maldad, extendiéndose continuamente, alcanzó e inundó la raza humana. Solo un poco de semilla de justicia quedaba en ella, porque además sobre la tierra tenían lugar uniones ilegítimas, que es lo que habla el apóstol Judas. Los ángeles fornicaron con las hijas de los hombres, quienes dieron a luz unos que por su enorme estatura fueron llamados gigantes. Los ángeles entonces dieron a sus esposas como regalos malignas enseñanzas. Les enseñaron la manera de obtener extractos de flores y plantas, tintes y pinturas,
joyas y cosméticos, los celos y los amores apasionados, la seducción y la coquetería, los sortilegios de la magia, toda clase de adivinación e idolatría odiados por Dios. Y una vez desencadenadas tales cosas, el mal se expandió hasta desbordar y la justicia disminuyó hasta casi desaparecer. Entonces, eso es un comentario de Ireneo sobre el libro de Enoc. Ok, preguntas hasta aquí antes de continuar. No, están lo suficientemente confundidos. Si el libro de Enoc contradice la Biblia. No. No contradice. No. El libro de Enoc es un comentario. Es como decir, un comentario contradice la Biblia. No, un comentario simplemente expande, ¿no? Porque lo que la Biblia nos habla es ciertamente bien breve en el capítulo 6, ¿no? De lo que ocurrió. Y no nos dice mucho. Muchos autores han escrito referente. Agustín escribió en La Ciudad de Dios, dedicó muchas páginas a discutir este asunto. Ireneo ha hablado ahí, en otros textos también ha hablado de eso. Es decir, el libro de Enoc es como un comentario, una expansión del capítulo 6 de Génesis. No contradice la Biblia. Al contrario. ¿Por qué no lo incluyeron en la Biblia? ¿Mm? ¿Por qué no lo incluyeron en la Biblia? Porque no es inspirado. ¿Cómo saben si no es inspirado? ¿Cómo se sabe? Porque si no contradice lo otro, entonces... Bueno, hay muchas cosas que no contradicen la Biblia. Por ejemplo, la geometría de Euclidio no contradice la Biblia, pero no por eso vamos a incluirlo en la Biblia, ¿no? ¿Pero qué ellos se basaron para incluirlo? ¿Quién? Para no incluirlo, ¿en qué se basaron lo que hicieron? Bueno, eso estaría dentro del canon judío. Hay varias listas, ¿no? Está la lista de los judíos, la lista rabínica, de cuáles son los libros incluidos. El libro de Enoc, como otros libros también que se consideran buena literatura que nos ayuda a expandir nuestro conocimiento, pero no son libros inspirados por Dios. ¿Por qué razón? ¿Ok? Bueno, 1, antigüedad. 2, autoría, ¿no? Cuando Dios da el sello y dice Dios, por ejemplo, y vino a mí la palabra de Dios diciendo, bla, 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 bla. Porque eso es obviamente palabra de Dios, cuando vemos en Isaías, Jeremías, los profetas, etc., ¿no? En el Nuevo Testamento, que muchas personas piensan mal, equivocadamente, que en el concilio de Nicea fue donde se definió el canon de las Escrituras, por lo menos del Nuevo Testamento. Y eso también es completamente falso. Lo que determinó, por ejemplo, cuáles son los libros que iban a ser considerados como canónicos fue antigüedad, quién fue el autor y universalidad de las cartas también, de los textos. En el caso de Enoc no existe ninguna lista judía de los judíos, del canon de los textos judíos. Ninguno de los judíos lo consideró canónico jamás, nunca. Pues le estoy explicando, por lo que le estoy explicando, porque no fue escrito por Moisés, no fue escrito por... Y la otra parte es también que la iglesia cóptica de Etiopía considera al libro de Enoc canónico. De hecho, está incluido en la Biblia de ellos. Ellos tienen muchos otros, tienen también a lo que se llama el Pastor de Hermas, que fue un libro que fue considerado para ser incluido en el texto de la Escritura. Del Nuevo Testamento. Ireneo lo considera, aparentemente, no nos dice esto es canónico, pero lo cita como si fuera canónico. De la misma manera, Justino Mártir, en uno de sus diálogos contra un judío, lo cita también como un texto canónico. Pero nunca apareció ni remotamente en ningún texto judío como canónico, nunca fue considerado ni siquiera deuterocanónico, y tampoco en los textos cristianos, con la excepción de la iglesia ortodoxa cóptica etíope, pero no ha aparecido nunca, nadie lo consideró como canónico, incluso en las listas más antiguas cristianas. No sé si contesta eso su pregunta. ¿No? Hay muchos textos que no son canónicos, ¿no? Y son buenos para leer. El libro de los Macabeos, por ejemplo, o el libro de Sirac, o son libros que son buena literatura para leer y que nos instruyen. No, antibíblicos no, porque el problema es que nosotros los cristianos tenemos una cosa como que, esos libros son del diablo. No son libros del diablo, son libros que escribieron personas piadosas, etc. Lo que no son palabra de Dios. Una cosa es que la cosa sea palabra de Dios y otra cosa es que si usted no lee comentarios bíblicos. Sí, pero ¿por qué si los comentarios bíblicos no son inspirados por Dios? No, pero nos ayudan a entender la cosa. Entonces, así es como uno debe tratar estos textos.
A mí me encanta leerme la sabiduría de Salomón y todos esos libros que son apócrifos, ¿no? Apócrifos no significa que son falsos, simplemente nos está diciendo que no son inspirados, no son palabra de Dios, pero que podemos aprender de ellos, por supuesto que sí, ¿no? Amén. Bien. De esto también profetizó Enoc, ya eso lo leímos. Ahora dice, pero vosotros, amados, tened memoria de las palabras que antes fueron dichas por los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, ¿qué está diciendo? No dice tener memoria de las palabras que fueron dichas por Enoc. No dice tener de memoria qué cosa. Las palabras que fueron dichas por quién. Señor Jesucristo. No, por las palabras que fueron dichas por quién. Por los apóstoles. Por los apóstoles. No por el Señor Jesucristo, las palabras que fueron dichas por los apóstoles. Porque los apóstoles está basada en lo que se llama el querigma apostólico, la proclamación apostólica. Las doctrinas de la iglesia son determinadas por quién, por los apóstoles. Lo que los apóstoles enseñaron es dogma de la iglesia. Nadie puede enseñar ni agregar a esto, a este fundamento. Nadie puede agregarle lo que dijo el apóstol Pablo, lo que dijo Judas, a lo que ya tenemos en el... ¿Y qué ustedes saben lo que dijeron los apóstoles? Mire, léase la Biblia. ¿Okay? No existe un vicario de Cristo que tenga una infalibilidad de agregar dogmas a la iglesia. Eso no es bíblico, nunca existió. ¿Saben a lo que me estoy refiriendo? De la misma manera que no existe ninguna otra autoridad que pueda hacer puesta. ¿Qué es lo que podemos aceptar? La enseñanza apostólica, lo que los apóstoles enseñaron. Ojo, también, muchas veces vemos casos en que ciertas cosas ocurrieron y se describen en la Escritura para nuestra enseñanza de la vida de los apóstoles, ¿no? Cosas que ocurrieron. Ese no es el dogma apostólico, ese no es el querigma apostólico. El querigma apostólico es lo que los apóstoles enseñaron, la enseñanza apostólica. ¿Amén? ¿Entienden un poco esa distinción? Porque cuando, por ejemplo, Pedro, que fue reprendido por Pablo, no significa que la autoridad de Pedro había sido disminuida, sino que está escribiendo un caso en que Pedro, en su debilidad humana, ¿no?, estaba simulando o haciéndose gracioso con los judíos, ¿no? Pero todas las cosas que Pedro habló en sus cartas, en sus epístolas universales, etc., son dogmáticas, son palabra de Dios, inspiradas por el Espíritu Santo. No podemos decir eso de ningún otro libro. Dice, porque los que os decían, eso, los apóstoles, los que os decían que en el postrer tiempo habrá burladores que andarán según sus malvados deseos. Estos son los que causan divisiones, los sensuales que no tienen el espíritu. Pero vosotros, amados, edificándoos sobre vuestra santísima fe, orando en el Espíritu Santo, conservados en el amor de Dios, esperando la misericordia de nuestro Señor Jesucristo para vida eterna. En los postreros tiempos, ¿cuándo es eso? Bueno, ya estamos en los postreros tiempos, hermano. Si usted no se había dado cuenta, si no le recibió el memo, se lo dejo saber que estamos en los postreros tiempos. Y usted quiere saber de lo que está hablando aquí el apóstol Judas, enciende el televisor y véase 3 o 4 predicaciones de los predicadores de la iglesia Potenciación, de la iglesia que arde en llamas, de la iglesia de las energías, de todas esas cosas, ¿no?, que han sustituido al culto sagrado y perfecto a Dios por un circo. ¿Ve? Cuando usted ve un circo, en lugar de... La Biblia dice que cuando veamos, dice, la abominación de desolación en el lugar santo. Bueno, cuando usted ve un circo en el lugar de la iglesia, es que ya estamos en los últimos tiempos. Y no es muy difícil encontrarse circos en las iglesias, ¿verdad? ¿Cómo sabe usted cuando usted en una iglesia que es un circo? Hay payasos, pero ¿cómo te das cuenta? Te voy a decir, número 1, cuando entres en el lugar vas a encontrarte que no hay un púlpito, que hay un escenario. Te vas a dar cuenta que los predicadores modernos no usan púlpito, usan escenarios, plataformas. Pero ¿quiénes son los que usan las plataformas? Los actores, los cantantes, ¿no? Los performers, los del circo. Se han quitado los púlpitos y se han puesto plataformas. Se han quitado los altares y se han puesto luces psicodélicas y cositas que echen humo, ¿no? Y vamos a bajar las luces y traer a un señor para que toque y nos emocione. Y tú que este Señor, te amo con profundidad. ¿Por qué? ¿Sabe por qué se ríe? Porque sabe que es verdad que es así o no. Por eso nos reímos, porque es eso. ¿Qué están haciendo? Están manipulándome. Eso no es adoración.
No me interesa lo que usted puede tener la opinión que sea, no tiene que estar de acuerdo conmigo, no me interesa. Eso no es adoración. La adoración no va de aquí para allá. Y después tienen una La orquesta. adoración viene de aquí al cielo. Un desorden. No hay solistas cristianos. Hay solistas que cantan, y yo no estoy diciendo que un cristiano no puede ser un cantante, sea lo que usted quiere, pero eso no entra en la iglesia. En la iglesia canta, la iglesia canta. Y si usted tiene un coro, tiene un coro. Pero no tenemos el hermanito estrella, que fulano, que bien canta el fulano de tal, ¿no? Con instrumentos que lo que incitan es a qué cosa. Aquí lo dice claramente en la escritura. ¿Qué dice? Estos son los que causan divisiones, los sensuales que no tienen el espíritu. Si usted tiene que bajar las luces y sacar humo y poner diferentes luces y empezar así, sí, Señor Jesús, venga a nosotros, te amamos, Señor, y estar modificando y modulando la voz, ¿qué está haciendo usted? Ese es ridiculeces. Amén. Vergonzoso. Los sensuales, ¿qué es lo que están haciendo? Están tocándome al oído, haciéndole cosquillita a mi oído. ¿Por qué? Porque a su carne le gusta eso, hermano. A ver si a su carne le va a gustar un coro de 1000 voces que estén santo, santo, santo. Pero es lo que nos dice la escritura que está ocurriendo en el cielo. ¿O no? ¿No es eso lo que ocurre en el cielo? Dice que las millones de los ángeles del Señor cantaban alrededor del trono de Dios y que decían, santo, santo. ¿Usted piensa que está el arcángel Miguel? Señor, tú eres santo, ring, ¿no? Y viene entonces Gabriel también, oh, yo te adoro, Señor. Nunca ocurrió eso en la historia de la iglesia. Nunca ocurrió eso. Eso no está correcto cuando traen un cantante, que las iglesias que traen un cantante. ¿Qué es eso de que traer un cantante? ¿Cómo que traer un cantante? No existe. Porque tengan un cantante, sí. Yo no digo eso, en la iglesia cantamos. Es decir, Todos somos cantantes. pero si usted me dice un cantante profesional de la iglesia, Sí, no, de esos eso no es bíblico. de esos que son cantantes cristianos, No. que han hecho discos. No. Eso está mal en tantos niveles. Yo no tengo el tiempo ahora para explicar eso requiere un estudio. Porque hay muchos conocidos. No, yo sé, famosísimo. Pero el problema es una cosa. Primero, usted está haciendo lucro. Si usted gana un peso de la adoración al Señor, usted entonces está aquí. Se lanzaron por lucro en el error de Balaam. Si usted está vendiendo la adoración a Dios, usted no está adorando a Dios. Usted está haciendo convenientemente todos estos raperos, reggaetoneros y todos los negeros que terminan cuando se convierten al Señor y dejan de usar droga, entonces ahora de repente hacen reggaetón cristiano. Ajá. Entonces ahora ya no puedo ganar dinero en el mundo, pero ahora voy a vender los discos, estos bobos sexuales cristianos, y hago un negocio con ellos. Eso es lo que está pasando en la iglesia. O sea que no, un cantante no puede vivir. Un cantante no puede vivir de la música y que sea cristiano. O sea, No. Sí. si él quiere vivir No. de música, haciendo música, no puede. No, sí, él puede vivir de su música, claro. Él puede hacer ¿Cómo música. gana plata? Que sea un cantante, pero un cantante secular. Nosotros tenemos que... O sea, no puede cantar sobre ellos. No estamos diciendo que no puedes cantar sobre. Tú no puedes vender las alabanzas de Dios y hacer lucro. Si tú te estás haciendo marketing como un cantante cristiano, yo no sé lo que significa eso, porque es que no hay precedente en la historia de la iglesia. No hay precedente. No, tú te puedes leer a Ireneo, a ver dónde está hablando de morir. Y vino el cantante cristiano a visitarnos de Macedonia. Es que no existía tal cosa. Eso no existía. Pero solo porque no era presidente no se ve que está mal. Él dice que puede cantar, pero no en la iglesia. Hay una cosa curiosa. Cuando empiezan a aparecer cosas raras en la iglesia que nunca han existido, eso tiene que ser visto con un alto nivel de sospecha. Porque a mí me parece curioso que si es un don que Dios le dio a la iglesia, ¿ok? ¿Por qué no apareció desde el principio cuando Dios distribuyó el Espíritu Santo? ¿Eh? Tiene que ver internet con eso. Estamos hablando de un cantante cristiano. Hoy en día para que se puede volver muy famoso. Estás confundiendo, estás perdido en un campo de choque. Espera, un momento. Si yo soy un cantante No, y espera. quiero vivir de hacer Te música. estoy hablando de una cosa, que no hubo cantantes cristianos, eso es lo que te estoy diciendo. No es el nivel de fama, no hubo cantantes cristianos. Que haga disco, que ¿Entiendes? haga, No, que para fueran vender. famosos, que fulano, el gran cantante de la iglesia de Efesios. No, eso no existía. La iglesia cantaba himnos. Todos. Ahora, hacer un mercadeo de eso. Ahora, yo no estoy diciendo, ¿ok? Porque, por ejemplo, hay ministerios que van a las iglesias de cantantes y enseñan a la iglesia a cantar. Eso es ilícito y que deben de ganar dinero también, porque es un ministerio. Pero estas personas, ¿cuán cristianos son que no permiten? Si usted no tiene dinero, no puede entrar en ese concierto. Vamos ahí. Segundo, los precios que cobran. Tercero,
Eso no es sustitución para la adoración de Dios. Eso no es la adoración. Las personas entienden lo que es adoración de Dios. La adoración de Dios es venir a la iglesia, orar, la adoración más alta, y escuchen hermanos, que puede presentar, el culto más alto que puede presentar el cristiano a Dios es la participación en la Santa Cena del Señor. Así lo entendieron todos los cristianos desde el principio de la iglesia. La adoración más alta es participar, participar de la Santa Cena. No es cantar, no es hacer eso, es tener esa comunión de darse de uno mismo al Señor. Sí, hermano. El detalle, hermanos, es que cuando utilizamos cualquier don que podemos tener, ya sea, hay hermanos que son tremendos oradores, y de repente ellos pueden salir a evangelizar y convencer a masas, pero si por eso les pagamos, entonces ya no es de Dios. Hay hermanos que tienen tremenda voz, pero si en vez de repente recibir una ofrenda, ¿no? En vez de recibir una ofrenda, ¿no? Porque ellos por ahí están haciendo, están impartiendo a las iglesias de repente la palabra como una ofrenda, pero no están haciendo negocio del don que el Señor les ha dado, entonces eso ya no es del Señor. ¿Ah? Es como la persona que pueda vivir de algo que el Señor le ha dado, pero no utilizar lo divino como la impartición de la palabra para poder hacer lucro. Es como que yo me ponga ahora, fíjense, es algo similar a esto, que yo ahora empiece, esta clase que yo le doy a ustedes los martes de gratis, que yo empiece a decir, hay que pagar. Claro, porque es conocimiento suyo. Sí, es mi conocimiento, al final de cuentas, que tuvo que leerse todos estos libros y saber ¿de qué va a vivir usted? ¿De qué voy a vivir yo? Por supuesto. A ver. Entonces vamos 50 pesos por yo, mes, hermano. Y lo que tenemos un negocio aquí. Lo que acomodamos la silla. Y los que ponen la silla. O si no, que se Esa es la desvía. duda de él. Esa es la duda que piensa de que No, está bien, pero no, pero la duda es que yo no estoy diciendo, ok, usted no puede vivir de la iglesia, hacer un lucro de la iglesia. Ahora, los pastores dicen en la escritura que pueden ganar un salario de la iglesia, porque ese es su trabajo, ¿no? Y eso es bíblico. Ojo con eso también, ¿no? Dice que el pastor puede darle espuela a la iglesia y hacerse rico a costa de la iglesia. Si un pastor, como muchos, si un pastor tiene una iglesia rica y el pastor es rico, está bien, no hay ningún problema con eso. Si el pastor es rico, porque el pastor es rico, también no hay problema con eso, mientras no esté explotando la iglesia. Lo que no puede ocurrir es que el pastor haga lucro de la iglesia. Eso es del diablo. Ahora, tú me preguntas, ¿de qué va a vivir? No sé, chico, ¿tiene mano para trabajar? Que trabaje. O si es músico, que trabaje. Cuando yo cantaba en la ópera, yo cantaba en la ópera. Igual que en la iglesia, ellos eran tremendos músicos. Y ellos obviamente cuando tocaban en la iglesia y presentaban, la iglesia, no cobraban nada. Pero obviamente ellos agarraban y daban clases de piano, daban clases de guitarra, de lo que ellos podían enseñar. Bueno, la hermana Lisa, ¿se acuerda de la flautista que vino, que era aquí a la iglesia americana hace muchos años? Una flautista mundial, reconocida mundial. ¿Cómo se llamaba? Ahora no me acuerdo. Era hija de Pew, del hermano Pew. Y ella vino y dio un concierto aquí en la iglesia. Eso se puede entonces. Gratis. Si es gratis se puede. Si Claro. Si usted quiere. Es una ofrenda para el Señor. Ahora también me vamos a estar un ojo aquí. No me venga con Señor, yo que no. A mí me encanta claro. ¿Entiendes? Con una voz contundente y que se escuche hasta allá hasta el final. ¿Me entiendes lo que le quiero decir? Sí, que no me venga con, ¿sabes? Como Enrique Iglesias, ¿ok? Hablarme de una experiencia religiosa. Dice, conservados en el amor de Dios, esperando la misericordia de nuestro Señor Jesucristo para la vida eterna. Algunos que dudan, ¿qué dicen? Convencerlos. A otros dice salvar, arrebatándolos del fuego. Eso a mí me encanta porque esto es para los evangelistas. Algunos que dudan, convencerlos. Ese es el ministerio de la iglesia. A otros salvar, arrebatándolos del fuego. Y de otros dice tener misericordia con temor, aborreciendo aún la ropa contaminada por su carne. Hay otros que hay que tenerles amor y misericordia a distancia. ¿Por qué? Porque te acercas mucho que sí, y te consumen también con su perdición. Ojo, porque yo he visto también muchas veces, no, que yo voy a ir porque yo quiero presentarle el evangelio, y terminas tú en la misma cochambre que estaba el otro participando. ¿Cómo?
Y aquel que es poderoso para guardaros sin caída y presentaros sin mancha delante de su gloria con gran alegría. ¿Qué lindo? Vamos a leerlo otra vez. Eso debemos pensar nosotros todo el tiempo, ¿no? Y aquel que es poderoso para guardaros sin caída y presentaros sin mancha delante de su gloria con gran alegría, la alegría del Señor, ¿no? Y al único y sabio Dios, nuestro Salvador, sea gloria y majestad, imperio y potencia, ahora y por los siglos de los siglos. Amén. ¿Qué libro más poderoso es el libro de Dios? Amén. ¿Dudas? Ay, Dios. La pregunta. No esperaba que otro se preguntara, pero bueno. Acá dice que algunos que iban a Convencerlos. Ajá. Se dice que no, el objetivo no es convencer. ¿Qué? Te ha dicho antes que el objetivo era convencer. ¿Cuándo dije yo eso? Búscame todas las grabaciones que he hecho, cuándo yo he dicho eso. Y ahora no hay el cambio porque tenemos todo grabado. Yo le he dicho pero si usted dice ciertas cosas, no los va a convencer. Ya sé lo que me estás hablando. Estás sacando una cosa, estás mezclando la magma con la magnesia. ¿Ok? No, lo que estamos hablando en aquel entonces, hace ya 4 semanas de esto, que tú preguntaste que tú querías imponer ciertas cosas y decirle a las personas. Escuchó eso. Voy a decirte lo que dijiste textualmente, ¿ok? Yo les tengo que decir porque es verdad. Entonces, en ese caso, sí lo dijiste. Busca la grabación. ¿Por qué tendría que decirlo? Aquí lo que está hablando es de las personas convencerlas. No está diciendo que tú vas a agarrar a alguien por el cuello, sentarlo y amarrarlo y decirle, mira, el Señor vino. No, está hablando de cuando tú estés en un diálogo con una persona. ¿Okay? Esto no es una inquisición. ¿Okay? Como los inquisidores venían y le presentaban a la hereje, a los que ellos consideraban herejes, venían y le mostraban los instrumentos de purificación. ¿En serio? Entonces traían al dominico, venga Fray Martínez, y venía Fray Martínez, ¿no? como Igor el de Drácula, y le abrían así y le mostraban los instrumentos de purificación. Y el tipo decía, no, sí, espérate, ¿dónde hay que firmar? ¿No? Entonces, cuando dice a los que dudan, convencer. Si hay una persona que viene, como tú venías a mí, bueno, pero ¿por qué esto? Yo hablaba contigo. Eso es muy diferente a ir en contra de la voluntad de alguien y forzarlo. ¿Por qué dice que yo quiero encontrar la voluntad de la gente? Yo no dije eso. ¿En qué momento dije yo que tú querías ir en contra de la voluntad de la gente? Llegó ahorita que yo dije que me gustaba. Yo no dije eso. Voy a repetir lo que acabé de decir. Escucha. Lo que yo dije fue esto. Escucha. Yo dije, los que dudan, convencerlos voluntariamente. Dije, eso no significa. Yo no dije, Julián dijo que esto es lo que decía. Ahorita la otra semana lo veo. Búscalo. Lo que no significa esto es que tú vas a forzar a nadie. Yo no dije que tú dijiste eso, te estoy diciendo que lo que no significa es eso. Ok, vaya hermano, rápido, pregunte para solamente esa idea de convencerlo tiene dos sentidos, que es como que persuadir a alguien de forma de tratar de manipularlo a alguien que de repente no quiere aprender o que no quiere entender. Pero se entiende de convencerlos ahí a los, y creo que está diciendo la palabra, aquello que viene como un espíritu de querer aprender porque tiene duda, no sabe y quiere saber porque no conoce. Pero la misma palabra dice que él está viendo con un espíritu de querer aprender. Tú estás dudando, convence la palabra. Claro. Pero otra cosa es convencer a alguien que no, a mí no me interesa y quieres chancarme de repente. Yo hacía eso en los primeros años de cristianismo, trataba de sacar la espada del Señor y tratar de agarrar a todos a espadazos, ¿no? Pero entendí que el Señor dice no tirar las perlas a los puercos. Dice la Escritura, esto es lo que significa, espérate un momento. Dice, y estar preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. Entonces hay que hablarle a la persona que vamos a convencer, tenemos que hablarle con mansedumbre y reverencia. 100% de acuerdo. No, y más verba die. Con humildad y con sí. Mi pregunta es que la razón por la que lo digo es porque una vez yo le pregunté a usted que toca hacer buenos argumentos y usted, no me acuerdo de las palabras exactas, pero usted me dijo que toca o
o alguien dijo que toca presentar el Evangelio y ya, y entonces yo dije, pero entonces no nos va a convencer. Y usted dijo, pero es que quien dijo que toca convencerlo, ese no es su trabajo. Usted dijo, sí, y yo dije eso. ¿Cómo convencerlo? Y lo mantengo. Tú escuchaste la explicación que dio el diácono que está sentado detrás. Pero mi punto no era imponer, es de hacer un buen argumento. Julián, y el punto mío no es volver a retomar una discusión de hace 5 o 6 semanas. Lo que te estoy diciendo es, cuando una persona, acuérdate, todo tiene el contexto en que ocurran las cosas, ¿okay? Porque todo tienes que mirar, cuando estamos hablando de convencer, ¿en qué contexto estamos hablando? El hermano dijo, si alguien tiene una duda y viene a ti y tú tienes que presentarle defensa, dice, a todo el que, fíjate algo interesante, dice, de preparar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande. Entonces, la cosa está que si alguien viene y dice, no, pero a ver, explíqueme esto, porque usted los cristianos dicen, ¿y cómo sé yo que la Biblia es inspirada por Dios? Eso, alguien me está preguntando. Y entonces voy a convencerlo con argumentos bíblicos, etc. Eso es la cosa. Muy diferente a que yo me encuentro con una persona, le presento el Evangelio, esa persona me rechaza y yo voy a ir atrás de esa persona. No, pero fíjese un momento, porque mire, o aquí en la suma teológica, dice, quel punto, ale cum movetur, vale como, ¿qué dice usted de eso? No significa eso. Está cambiando el tema porque yo nunca dije eso. Yo no estoy diciendo que tú dijiste. No, lo repito. El mundo no gira alrededor de Julián, ¿entiendes? No estoy diciendo que tú dijiste eso, pero el punto es, si alguien demanda de ti saber algo, tu deber es convencerlo. Porque eso es lo que... Pero mi punto es que a veces no es suficiente decir, la Biblia dice esto, ya. Estoy de acuerdo contigo. Buenos argumentos, tener buenos argumentos, sí. Y no decir, no, así es porque la Biblia dice ya. Tú me conoces a mí, alguna vez yo te he respondido a ti, espérate, no hablo por usted, alguna vez yo te he respondido y dices, no, porque la Biblia dice y se acabó. ¿Alguna vez te hay he gente que sí. Yo no me caía esa gente. Bueno, mi punto es que No lo hagas, gente. convencer hay que saber dar un buen argumento. Sí. Ya. Eso es Lo cual requiere, ¿qué cosa? Que te leas tu Biblia. Claro. Léete tu Biblia. Moraleja de la historia. Léete la Biblia. Julián se va a leer la Biblia. Sí, hombre. ¿Dónde está el disputador de este siglo? Bien, vamos entonces a orar, hermano, a ver si nos podemos ir. Bien. Padre Celestial, te damos gracias por este día. Gracias por tu palabra. Qué preciosa es tu palabra, Señor. Qué sublime, qué grande, Señor, qué tesoro le has dado a tu iglesia. Te damos gracias, Señor, por los apóstoles que tú inspiraste para escribir estas cosas, Señor, este tesoro. Ayúdanos a apreciarlo cada día, Señor, y a pasar tiempo leyendo tu palabra, Señor, porque eso es destilación del cielo, es miel del panal del cielo. Te damos gracias por esto, Señor. Guárdanos ahora en nuestras casas, guarda a los hermanos y protégelos, Señor, y guíanos también para reunirnos nuevamente el domingo y continuar celebrando en alegría, Señor, y en un anhelo santo, Señor, esperando tu pronta venida. En el nombre de Jesús. Amén.